¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Implicados. Hoy vamos a hablar de la situación de la mujer en la cárcel con motivo de las 11ª jornadas de estudios penitenciarios que tuvieron lugar esta semana en la Universidad Pública de Navarra. Les invito a acompañarnos en el programa de hoy. Comienza Implicados. Esta semana, los días 21 y 22 de abril, tuvieron lugar las 11ª jornadas de estudios penitenciarios en la Universidad Pública de Navarra. Y el tema fue la situación de la mujer en la cárcel. Nos acompaña para hablar de este tema hoy en nuestro programa Paz Francés. Ella es profesora de la Universidad Pública de Navarra y miembro de Salaqueta y también fue ponente de estas jornadas. Bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Y también nos acompaña Julia Munarriz. Ella también es profesora de la Universidad Pública de Navarra y miembro de la asociación SARE. Bienvenida, gracias por estar aquí. Hola, gracias. Bueno, Paz, también fuiste ponente en estas jornadas. El título de tu ponencia llevaba Mujeres presas ayer y hoy. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la evolución de la mujer en la cárcel desde antaño hasta el día de hoy? Bueno, lo primero que habría que decir es que las cárceles, aunque hoy las tenemos muy integradas en nuestro día a día y muy presentes, especialmente en los medios de comunicación, bueno, pues aparecen como institución en el siglo XVII. Hasta el siglo XVII hay otro tipo de castigos y la cárcel no existe, ¿no? Entonces es entonces cuando se empieza igualmente a encarcelar hombres y mujeres, pero con la diferencia de que se crea una institución solo y exclusivamente para castigar a las mujeres, pero no para castigar a mujeres por haber cometido delitos, sino para castigar a mujeres que no cumplían con los roles de género asignados a la mujer en aquella época, ¿no? Es así como se crea la primera cárcel en exclusiva para las mujeres. Se le denominó galera en detrimento pues, de las galeras para hombres, que se les mandaba como castigo a las galeras del rey a remar, y cogiendo ese nombre se impuso esta pena específica para aquellas mujeres vagabundas, alcahuetas, prostitutas, malas madres, malas mujeres, etcétera, etcétera. Desde ese momento, digamos que, y hasta el día de hoy, hasta las cárceles de mujeres que existen a día de hoy, ha habido una línea invisible, o yo considero que ha habido una línea invisible que ha atravesado un poco pues, el encierro femenino, ¿no? Esa línea invisible está marcada por la idea de que la mujer siempre ha sido o ha estado supeditada al hombre y a las ejecuciones de penas en hombres, siempre ha sido secundaria, y sobre todo y específicamente que la cuestión de género aún no ha sido tenida en cuenta para aplicar esa pena de encierro a la mujer, pues ha tenido un especial peso. Y por ejemplo, me refiero a lo siguiente: así como cuando existía la galera se encerraba a estas mujeres, como decía, por no cumplir con estos roles sociales, podemos decir que a día de hoy, pues aquellas mujeres que cometen un delito, que entran en prisión, aunque la cárcel no atiende de ninguna manera a su género, ¿vale? A la hora, por ejemplo, luego seguramente saldrá la cuestión de las madres en prisión, de cuestiones, por ejemplo, médicas, sanitarias, etcétera, etcétera. Sí que el hecho de que sean mujeres y lo que se espera de ellas en esta sociedad patriarcal de ellas, pues está pues, muy presente permanentemente, ¿no? Lo que yo traté de evidenciar es un poco visibilizar esa línea invisible desde la galera hasta día de hoy, con las diferentes instituciones o formas de ejecución de esa pena privativa de libertad, bueno, pues que han existido, ¿no? Con grandes vacíos y rupturas muy importantes en todo el periodo del franquismo, con avances, retrocesos, pero bueno, donde siempre esta cuestión del género pues ha estado muy presente. ¿Cuáles serían estos principales avances que podríamos marcar? Bueno, los avances se dan en un momento determinado, pues en la Ilustración en el siglo XVIII, aunque también es cierto que la Ilustración llegó poquísimo al Estado español, pero sí que en la Ilustración se trató de humanizar la pena privativa de libertad y especialmente humanizar aquella galera específica para las mujeres.
En la Segunda República, de la mano de la que fue primera directora general de instituciones penitenciarias, Victoria Kent, esos avances, tanto en hombres, en las cárceles de hombres como en las de mujeres, se evidenciaron de alguna manera, pero posteriormente, como decía, después de la Guerra Civil y el franquismo, todo eso que se había avanzado, pues se retrocedió de manera bestial, hasta que se aprobó la primera ley de la democracia, que resulta que la primera ley de la democracia fue la Ley 1/1979, que es la Ley Orgánica General Penitenciaria, porque por aquel entonces las cárceles estaban en llamas, ¿no? Estaban con un montón de reivindicaciones, etcétera, etcétera. Hubo una legislación donde se ha atendido muy poco a la mujer en prisión, y digamos que la evolución hasta el 2008, en que nos ha hecho un primer programa para la igualdad de hombres y mujeres dentro de prisión, pues los avances, más allá de una cierta humanización que ha habido en la ejecución de la pena, como no podía ser de otra manera, porque el siglo XXI no puede ser igual que el siglo XVII y el siglo XVIII, pues no han sido tantísimos los cambios, ¿no? De hecho, me gustaría hacer una reflexión, ¿no? Yo cuando empecé a estudiar la Galera de Pamplona y fui aquí al Archivo General de Navarra, que lo recomiendo a cualquier persona, el ir allí y mirar cómo era esa galera para mujeres, hay ciertas cosas que llaman la atención porque se ven hoy también en la cárcel de Pamplona, ¿no? O sea, cuestiones que pasaban en el siglo XVII que se sí, ven hoy en día, que se siguen viendo en la cárcel de Pamplona. ¿Qué hacemos con una mujer que tiene a un niño a su cargo? ¿Qué hacemos con una mujer de pronto que se vuelve medio loca? ¿Qué hacemos con una mujer pues que no atiende a razón y no reconoce su culpa y la sacan y sigue ejerciendo la prostitución? La metemos a una celda de aislamiento, que hoy también, por supuesto, existen, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que es curioso, como, bueno, pues ha habido cierta humanización, pero aún queda por hacer. Cierta humanización, sí. ¿Cuál es estamos hablando de la situación actual de la mujer, Julia, en la cárcel, por ejemplo, en la cárcel de Pamplona? ¿Cuál es, a grandes rasgos? ¿Cómo es? A grandes rasgos, las mujeres, yo quiero señalar que, además, veía que había algunos datos por ahí, que las mujeres suponen aproximadamente el 7% de las personas presas en total, el 7%. Nos puede parecer que es muy poco en comparación con los hombres, sin embargo, duplicamos y triplicamos el número de mujeres presas, la tasa, que en el resto de países de Europa. Esto es importante. Una noticia justo de 20 minutos, sí. España es el país con mayor tasa de mujeres en prisión. Y eso, justo el dato que das tú, 7,6%, en los últimos 30 años que ha habido un aumento efectivamente, alarmante. Pues con el endurecimiento que ha habido en los últimos años, sobre todo de los códigos penales, también los delitos que son pues así pequeños están siendo muy duramente castigados, y las mujeres que cometen delitos, generalmente, en su gran mayoría, son delitos que tienen más que ver también con los roles, con los mandatos de género asignados por este sistema. ¿Estos delitos pequeños que comentas se castigan por igual a hombres que a mujeres? Bueno, es que hay diferencia en la comisión de delitos, ¿eh? Los hombres suelen tener más comisión de un tipo de delitos, que a veces tienen que ver más también con sus mandatos de género, con la violencia, etcétera, y las mujeres más con los que tienen que ver con los suyos. ¿Cuáles serían? En concreto, el número más importante son mujeres que están por delitos contra la salud pública y que son, por haber realizado de correos, de mulas, etcétera, en pequeñas cantidades de tráfico de sustancias ilegales. Claro, pero que tienen unas penas muy elevadas. Efectivamente, que tienen unas penas comparativamente similares a las de un homicidio. Y no es casualidad que estas penas, que por unos delitos que fundamentalmente cometen mujeres, sean unas penas tan elevadas. Es decir, se precisa que si han sido malas mujeres porque no han respondido a lo que la sociedad espera de una mujer, sean más castigadas. Y esto es lo que está sucediendo. Y además, las cárceles están llenas, y también la de Pamplona, de personas que en un alto porcentaje son extranjeras y que son también de etnia gitana. Lo que quiero decir con esto es que previamente ya vivían en una situación de exclusión y de desvalorización. Las mujeres en general arrastramos siglos de discriminación y desvalorización, y las mujeres que se saltan de esta manera y transgreden la norma son castigadas más duramente. Y por eso ha habido este aumento en los últimos años.
En la cárcel de Pamplona, en la actualidad en el interior, hay entre 16 y 18 mujeres, muy poquitas, teniendo en cuenta que hay 260 hombres presos. Están en un módulo de una cárcel que es masculina, que está preparada para recibir hombres y que no atiende a necesidades femeninas. Son pocas, ocupan un módulo del mismo espacio que los hombres y además es un módulo de respeto. ¿Qué significa un módulo de respeto? Un módulo de respeto significa que es un módulo que en teoría tendría que beneficiar la convivencia, tendrían que realizar trabajos y tareas que pudieran beneficiar la salida, quizás agilizar la salida por buen comportamiento, por colaboración, etc. Pero en la práctica lo que supone es que al estar única y exclusivamente ahí, y no pueden estar en otro sitio porque si no se las dispersa, se las cambia de cárcel, pues lo que sucede es que se les exige un tipo de comportamiento que no se exige a los hombres. Tienen que realizar ellas todas las tareas de mantenimiento de su módulo de manera gratuita. Los hombres en su módulo, cuando hacen esas tareas, cobran. Cobran por hacer tareas de limpieza, estamos hablando, que en el módulo mujeres no cobran ellas por hacerlo. No cobran porque se supone que forma parte de su tratamiento. Se supone que forma parte de su tratamiento y lo que se les enseña es a ser, una vez más, mujeres que cumplan sus roles de limpieza, de mantenimiento, etc. Me interesa que también pongamos un poco de voz a estas mujeres que están en la cárcel o que han pasado una temporada en prisión, y para ello creo que puede ser conveniente ver el tráiler de La mochila invisible, un documental de Laura Hernández, en el cual nos da unas claves de cómo es la vida en prisión y cómo es esa vuelta a la sociedad. Tenía una scooter, una moto, y paré, había un semáforo y miré, ¿no? Y digo yo, Dios, qué miedo, ¿no? Qué miedo estar aquí. ¿Quién estará aquí, no? Fue algo que se me vino a la mente y 20 días después estaba yo allí. ¿Con quién me voy a encontrar? ¿Qué me dirán, no? ¿Qué actitud tomarán? Es una de las primeras sensaciones pues, cuando sales, ¿no? Este proyecto me parece importante porque nos da la oportunidad de expresar a cada una nuestros sentimientos, nuestras vivencias y hacer ver la realidad de muchas cosas a gente que no sabe lo que es la realidad dentro de prisión. Me han quitado la custodia, estoy tratando de recuperar a mi hijo el pequeño. Yo lo he parido. Nadie me va a quitar ese derecho. No quiero que el niño de momento tenga una mala imagen de su madre, ¿no? Que para el día de mañana yo le voy a poder explicar, pero de momento no. Hay días que pesa un poco menos, hay días que pesa un poco más, pero sigue estando ahí. Todavía no he conseguido quitar a mochila. Quero retratar a dificuldade, principalmente das mulheres que ha passado pela experiência de cárcere e aproximar essa experiência das pessoas para que se sensibilize e que vejam que a cárcere pode estar mais cerca do que uno pode imaginar. Llevas más piedras que alegría. Siempre más o menos llevas esta mochila cargada. Nunca está vacía. I chcę tą prawdę ukazać, szczególnie dla mojej przyjaciółki, która była ze mną, dla ludzi,
którzy niewinnie wchodzą do więzienia wykorzystywani przez innych ludzi. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué he hecho? ¿Por qué estoy aquí? Injusticia. Deberían de hacerse otro tipo de cosas para que lo último fuese que tú llegues a la cárcel. Olor, mau olor. Apiñamiento de personas y que la cárcel no es para nadie, no sirve para nadie, ni para hombre, ni para mujer, para nadie. Las bolsas negras, las bolsas negras. El tráiler del documental La mochila invisible. Estas personas también estuvieron participando en las jornadas de estudios penitenciarios en la Universidad Pública de Navarra esta semana, estas protagonistas del tráiler que hemos visto. Julia, ¿querías acabar algo relativo a...? Sí, pues quería comentar que este módulo de respeto lo que exige es que se organicen ellas en equipo para hacer todas las tareas, que no pueden tener ningún tipo de altercado entre ellas. Esto es muy difícil en la convivencia, lo tenemos hasta en nuestras casas, ¿no? Eso supone tener negativos o hacer las tareas porque los negativos que te pueden poner son para todo el grupo, no solo para la persona. Esto supone un cúmulo de conflictos añadidos a la convivencia y como prueba es que suele haber muchas más partes son partes que castigan a las mujeres siendo tan pocas que en los hombres siendo tantos. Y es porque a ellas se les exige un modelo de comportamiento, pues lo que hemos comentado con lo antes. Que hemos comentado antes, ¿no? Pero además podríamos decir, bueno, pues ya que están ahí, por lo menos, y que puedan aprovechar el tiempo para que, y además ya que parece que el objeto de la prisión es la reinserción, el que pudieran tener una formación, el que pudieran hacer algunos trabajos que fueran remunerados. El único trabajo remunerado es la lavandería de toda la cárcel, es decir, una vez más, el trabajo que tienen responde a los roles femeninos y bueno, pues esto es un poco el aspecto general de la cárcel, digamos, y la dificultad de Pamplona. Sí. Ha salido en el vídeo, entre los testimonios, ha salido el tema de los hijos. ¿Se ponen facilidades a la hora de la relación con los hijos para una mujer en la cárcel, Paz? No. ¿Es fácil, es difícil? ¿Ha mejorado esto con el tiempo? No, es muy complicado y es un asunto pendiente. O sea, en la actualidad las madres pueden elegir si quieren estar con sus hijos de hasta 3 años, solo de hasta 3 años. A partir de los 3 años no hay ningún tipo de decisión posible, es decir, la madre está cumpliendo pena y los hijos están fuera y podrán tener visitas vis a vis a través de un cristal, con lo impersonal que es el ver a tu hijo o a tu hija a través de un cristal, o con visitas familiares de un poquito más de larga duración, pero que no son tan habituales como los vis a vis, ¿no? Esos niños de 0 a 3 años, bueno, pues se da la circunstancia de que como hay muy pocos módulos de madres, módulos de madres o cárceles de madres que piensen
y estén arquitectónicamente preparadas para que esos niños puedan estar ahí, se da la siguiente circunstancia. Las mujeres tienen que decidir o cumplir esa pena con sus hijos en una cárcel, muy probablemente fuera de su ciudad, como sucede a las mujeres que están en el centro penitenciario de Pamplona, por ejemplo. Se tienen que ir a Madrid o se tienen que ir a Picassent, los sitios más cercanos donde hay módulos de madres, o tienen que decidir dejar a sus hijos fuera con la familia en un acogimiento extenso, que se llama, en el caso de que exista familia, y en el caso de que no exista familia y esa madre, por los motivos que sea, no quiere cambiarse de cárcel porque sería ya un desarraigo total, o porque no quiere, porque no ve que sean las condiciones óptimas el meter a su hijo o a su hija dentro de la cárcel, bueno, pues lo tendrá que dar en acogida a la institución pública correspondiente. Digamos, lo puede dar en acogida y luego al salir de la cárcel... Sí, por supuesto. Lo que pasa es que el drama, el gran drama y absolutamente invisible, son que no son pocos los casos en los que madres que están en prisión, que muchas veces además sus parejas también están en prisión, son familias que por el hecho de estar en prisión acaban perdiendo a sus hijos porque ese acogimiento se alarga, se convierte en un acogimiento permanente y acaba siendo, bueno, pues una adopción, ¿no? Era un poco uno de los testimonios que oíamos en el vídeo. ¿La reinserción a la sociedad es fácil, es sencilla, Julia, o es una segunda condena, podríamos decir? Bueno, es, no sé, la enésima condena, ¿no? Porque lo primero es el estigma, ¿no? El estigma que es otra condena, ¿no? Una mujer cuando sale de prisión, ¿qué dice? Que ha estado de años sabáticos en su currículum. Además, la preparación que recibe dentro de prisión es nula. Las actividades que se proponen son las de los roles femeninos, muy difíciles para encontrar una salida, pero es que además eso, el estigma añade una dificultad del tener que ocultar, porque en una mujer está mucho peor visto que en un hombre el que haya pasado por la cárcel. Entonces las dificultades son muy importantes, y más en estos momentos en los momento de crisis, en los que cualquiera tenemos dificultades para encontrar un trabajo. La reinserción no favorece, está clarísimo, y además, bueno, yo creo que ahí hay pues un consenso bastante amplio en que las cárceles no favorecen ni para evitar siguientes delitos ni para la inserción. O sea, realmente no hay una reinserción social. No, ya se habla del mito, desde hace muchos años, del mito de la reinserción. Una pregunta que puede surgir también es, una mujer en la cárcel, ante abusos que pueda sufrir, ¿a quién recurre? Dentro de la cárcel, ¿está sufriendo abusos? ¿A quién recurres? Faz. Bueno, y estáis un poco salaqueta también, ¿no? Haciendo esa labor. Aquí en la cárcel de Pamplona, bueno, hay la suerte, digamos, de la existencia de un servicio de orientación jurídica gratuita, que está de la mano del Colegio de Abogados de Pamplona, pero es un servicio que no existe en todas las cárceles del resto de España, ¿eh? Y aparte, pues bueno, pues está la asociación Salaqueta. Pero aún existiendo estos dos recursos, envidiables para otros sitios, el denunciar los abusos que suceden en prisión, bueno, pues es realmente complejo. Para empezar, deberíamos de preguntarnos qué es un abuso, porque puede ser que incluso la propia condición en cómo se cumplen en la actualidad las penas privativas de libertad sean algo contrarias a la dignidad de la persona. Esto para empezar, ¿no? Entonces, para seguir, un abuso que es que un funcionario me insulte, que un funcionario me pegue, o sobre todo en el caso de las mujeres, que sufran pues, agresiones sexuales, violaciones, etcétera, etcétera. Estos casos son muy complejos. Estos son casos en los que además el poder pasar simplemente la comunicación a una asociación, a un familiar o a un abogado es dificilísimo. Las represalias y las consecuencias que tienen esas mujeres dentro, ¿no? Que pueden tener dentro, pues hacen que sea, bueno, pues muy disuasorio para poder denunciar, y son muy pocos los casos en los que finalmente pues se ha conseguido pues el sacar a la luz pública. Ya estoy hablando en el caso concreto de mujeres que han sido agredidas sexualmente. Bueno, pues por ejemplo, un caso es el de Nanclares, otro es el de Brieva. Ahí tenéis, bueno, asociaciones como la vuestra, como Salaqueta, que también da ese apoyo, ese soporte pues, para evitar estos casos. Os quiero agradecer a las dos el haber venido implicados, haber expuesto este tema que todavía no hemos tratado y tan importante, ¿no? Y tan necesario que se dé a conocer. Muchísimas gracias, Julia, Paz, por venir implicados. Gracias. Y a ustedes les esperamos la semana que viene aquí a la misma hora. Pasen una feliz semana.